invitada panelista es Laura Flores, distinguida ejecutiva internacional con más de 30 años de experiencia en diplomacia, administración pública y gerencia de alto nivel. Es la directora de la División de las Américas en el Departamento de Asuntos Políticos de las Naciones Unidas. Fue embajadora y representante permanente de Panamá ante las Naciones Unidas. Su gestión se destacó por una participación en negociaciones clave, incluyendo la Agenda 2030 y la reforma del Consejo de Seguridad, lo que le valió el reconocimiento como una diplomática proactiva e influyente. Otros cargos públicos que ocupó Laura incluyen la Dirección de Promoción de la Autoridad de la Región Interoceánica de Panamá y el Viceministerio de Comercio Exterior. La vasta experiencia de Laura también incluye su rol como representante auxiliar del Fondo de Población de Naciones Unidas en Panamá, posiciones de liderazgo en el Fondo Mundial para la Naturaleza y el Instituto Smithsonian. Laura tiene un MBA de la Universidad de California en Berkeley y una licenciatura en Economía y Relaciones Internacionales de la Universidad de Brown. Es una reconocida campeona de género, comprometida con el fomento del desarrollo inclusivo y sostenible. Es miembro de Kol Sheret Israel y madre orgullosa y dedicada de un adolescente. Muchas gracias, Sabrina. ¿Es el clic? Okay. Muy buenos días a todos. Realmente un honor estar aquí esta mañana. Gracias a los organizadores, mi congregación Kol Sheret Panamá, y a todos los patrocinadores, voluntarios y todos los aquí presentes. Mosaico inició en el 2016 con la promesa de celebrar la diversidad y los orígenes múltiples de las personas que conformamos esta bella nación de Panamá. Un aspecto esencial que ha contribuido a esa diversidad ha sido la inmigración, es decir, la llegada de diversas nacionalidades a nuestro istmo con sus historias, de la cual han hecho eco las varias historias y relatos compartidos hoy, así como los que nos han antecedido en este foro a través de los años. Desde 2016, el tema de la migración en el continente y en particular ese volumen de humanidad que atraviesa el Darién ha cobrado otra dimensión, con números realmente difíciles de asimilar. En los 10 años que llevo viviendo en Nueva York, hemos pasado de menos de 1.000 personas en el 2014 a más de 520.000 en el 2023. Y si sigue la tendencia, se estima que este año 800.000 almas cruzarán el Darién, atravesando territorios indígenas y de afrodescendientes. El volumen de personas en movimiento a través de nuestro istmo hoy está cambiando la misma narrativa que el ideal que ha definido a nuestro país, Panamá, como un país de bienvenida, de acogida a múltiples etnias, religiones y nacionalidades. Desde mi actual trabajo en la ONU, en el Departamento de Asuntos Políticos y Consolidación de la Paz, responsable por los países de este hemisferio, vemos la movilidad humana como una de las crisis globales más acuciantes, porque afecta no solo a las personas en sus derechos fundamentales, tanto a los migrantes como a las comunidades de acogida, sino que tiene repercusiones en la dinámica política dentro de los países y en las relaciones diplomáticas entre ellos, así como en la economía, sin mencionar el gran impacto ambiental. En el caso del Darién, el 97% de los migrantes que se dirigen a Estados Unidos aseguran que es el tramo más peligroso del viaje, una situación que el crimen organizado ha convertido en negocio. El 2024 es un año coyuntural, con las recientes elecciones tanto en México como aquí en Panamá y las elecciones en Estados Unidos en pocos meses, y el tema de la migración está al centro del debate político. A mí en lo personal me conmueve este tema del Darién porque resulta que soy bisnieta de José de la Cruz Herrera, mejor conocido en los anales de la historia panameña como el Darienita universal. Y su evocación me inspiró el relato que hoy les comparto. El doctor José de la Cruz Herrera Urriola nació el 5 de julio de 1876 en Garachiné, provincia del Darién. Ahí está Garachiné.
coincidentemente el mismo año que se fundó Colcherit Israel en Panamá. Su madre, Matilde Urriola, negra de ascendencia colonial, es decir, de los afrohispanos emancipados de la esclavitud a la que fueron sometidos a través del tráfico transatlántico que los arrancó del África subsahariana. Ella fue terrateniente y gran emprendedora. De su padre, el español Juan José de la Cruz Herrera, sabemos menos, de herencia sefardita, como tantos llegó a estas tierras sirviendo a la corona y con sus amores aportó al mestizaje que me caracteriza y que caracteriza a gran parte de nuestra población. El niño Crucito, como le decían a José de la Cruz, demostró desde muy pequeño una inteligencia superior. La educación era muy importante para mi tatarabuela Matilde, quien se esmeró en procurarla no solo al varón, sino también a sus hermanas Amelia y Jacinta, trayéndolos a la ciudad de Panamá. Atrás quedó la provincia del Darién, todavía olvidada, aunque en un par de ocasiones el bisabuelo intentó correr para diputado por Chepigana. Eventualmente estudiaría veterinaria en Bogotá, porque fue la beca que consiguió, pero su vocación en realidad era de maestro, historiador y filósofo. En Bogotá conoció a la bisabuela Cora Franco y por esas vueltas que da la vida, fue a parar en Londres, donde enseñó inglés, español, griego y latín. En Londres nacieron 3 de sus 4 hijos, entre ellos mi abuelo Guillermo Herrera y Franco, y las últimas 2 décadas de su vida las pasó en Buenos Aires, en funciones consulares y desde donde escribió su máxima obra, la trilogía de la vida del libertador Simón Bolívar. En Buenos Aires visitaba mi abuelo a sus padres cuando conoció a mi abuela María Teresa Mari, originaria de Monfalcone, pequeño pueblo cerca de Trieste, entonces parte del Imperio Austrohúngaro, entre Italia y la entonces Yugoslavia. Mi nona emigró en su adolescencia de la Italia de los años 30, junto a su familia de apellido eslavo, Godnich, huyéndole al fascismo y se radicaron en la Argentina. Por mi nona aprendí a bailar, yo también en mi adolescencia, la tarantela, allá en la Sociedad Italiana de Panamá, con Fito, bailamos, sí. Se reconocen en algunas de estas típicas historias del nuevo continente. Somos un poco de aquí y un poco de allá, no importa cómo nos veamos. Mi prueba de ADN así me lo comprueba, me lo revela, con el aporte también de mi herencia venezolana por el lado de mi padre, donde un par de tatarabuelos, Dolores y Matías, fueron caciques indígenas. Así que soy 15% indígena americana, 17% africana y 67% europea, y el 1% restante, con el que me he reconectado en esta vida, judía. Cómo me gusta, cómo me encanta resaltar estas conexiones genéticas con la diversidad de pueblos y naciones cuando conozco a gente originaria de tantos lugares, como tengo el privilegio de hacer en el entorno profesional en el que me muevo. Y regreso al Darién de la actualidad. La provincia olvidada y menos poblada de Panamá, donde nació mi bisabuelo, hoy ampliamente visitada por autoridades y cooperación internacional, se ha colocado en el mapa global. Así como una vez se ubicó a Panamá por su canal interoceánico, ahora se añade la referencia de la selva del Darién. ¿Quién quita que en un futuro cercano el tapón del Darién deje de ser punto donde se interrumpe la vía interamericana, esos 30.000 kilómetros de carretera que unen desde Argentina hasta Alaska, porque literalmente el camino lo están surcando los caminantes. Seguimos siendo país de tránsito. Las energías que históricamente se han venido concentrando en lo que hoy es Panamá a través de nosotros y de nuestros ancestros se siguen manifestando en más de 100 nacionalidades diversas que llegan caminando por la otrora impenetrable selva del Darién. Así llegan venezolanos, ecuatorianos, haitianos, chinos, pero también afganos, uzbecos. La mayoría de las personas cruzan pretendiendo destinos más al norte, pocas se quedan como lo hicieron nuestros antepasados.
Yo vine a vivir a mi patria Panamá de muy niña, desde Venezuela. Aquí hice amistades entrañables, aprendí educación cívica, viví la transición a la democracia. Desde que me inicié en el servicio público en la ARI, luego como viceministra de Comercio Exterior y embajadora de Panamá ante las Naciones Unidas, he sido parte de la construcción y la promoción de nuestro pequeño gran país y la verdad que a mucho orgullo. Me estremece entonces cuando veo la cantidad de niños que llegan a Panamá por el Darién en su tránsito hacia el norte. Según UNICEF, solo los primeros 4 meses de este año, 30.000 niños y niñas cruzaron la selva, un 40% de incremento sobre el año pasado y un número que crece 5 veces más que el tránsito de adultos. Las personas migran por necesidad, porque no encuentran el sustento o trabajo digno en su lugar de origen, porque huyen de situaciones de conflicto, violencia o desastres naturales, porque no tienen derecho a acceso, porque buscan mayor seguridad. Todas las personas aspiran y tienen derecho a vivir en paz, a proveer un hogar para sus hijos e hijas y acceso a educación y salud. No pretendo hacer una apología para los migrantes, pero es que la situación del mundo está realmente desbordada. Y me apena ver cómo aumenta la xenofobia y el rechazo en general hacia el otro, cuando todos y cada uno de nosotros nos podemos remontar de alguna manera en nuestros orígenes y esencia a ese otro. En algún momento todos hemos estado allí. Hoy, el 75% de los panameños opina que la migración es negativa, 10 puntos porcentuales más que en el 2020. Tristemente, la polarización política que experimentan muchos países alimenta desde lo macro las diferencias individuales entre personas y grupos. Dice el Talmud que no vemos las cosas como son, sino como somos. En un momento en que deberíamos acercarnos y entendernos más, nos metemos en nuestras cámaras de eco en las redes sociales y nos reafirmamos en nuestras convicciones sin dar oportunidad a escuchar ninguna idea divergente. Rechazamos cualquier cosa que nos saque de nuestra zona de confort. Es paradójico porque ahora es cuando más necesitamos espacios de encuentro y colaboración como los que provee la ONU. Por su naturaleza y definición, las Naciones Unidas es imparcial, es decir, que habla con todos y puede convocar a todos. Pero la ONU y el multilateralismo están en crisis. Recuerden que la Organización de las Naciones Unidas no es sino la agrupación de sus Estados miembros. Entonces, claramente el sistema refleja el estado de descomposición que estamos sintiendo a lo interno de muchos países y sobre todo el resquebrajamiento en las relaciones entre las grandes potencias, las tensiones geopolíticas y crecientemente, como le digo yo, las peleas de recreo, como hemos visto entre jefes de Estado en nuestro vecindario de las Américas, que podrían derivar en conflictos más difíciles de resolver. Yo puedo palpar esa disminución de la tolerancia, de la empatía, en mi día a día, en los corredores de ese hermoso edificio que tanto me gusta compartir con los que me visitan en Nueva York. No obstante, la ONU sigue siendo ese punto de encuentro. Si no existiera este espacio, habría que crearlo. Necesitamos asegurar que los países sigamos dialogando, que podamos escucharnos. Necesitamos superar las diferencias y poder recuperar la capacidad de responder a las crisis alrededor del mundo, como por ejemplo esta de los migrantes, de manera colaborativa, pues son crisis que trascienden las fronteras nacionales y por lo tanto necesitan abordajes regionales equilibrados que apunten a resolver las causas raíz. El próximo año, Panamá entra al Consejo de Seguridad. Es el órgano más importante de la ONU y cuyas decisiones son vinculantes. Me siento optimista ante la expectativa de los aportes que podemos hacer como país, retomando nuevamente nuestra proyección internacional, acuerpando nuestra vocación histórica, geográfica, geológica, de ser puente y conexión, promundi beneficio. El papel que juegan los países pequeños como Panamá en el Consejo de Seguridad es fundamental. Hay una enorme fortaleza de los 10 miembros electos vis a vis los 5 miembros permanentes, sobre todo para imprimir perspectivas y abordajes frescos en la solución a las crisis de larga data. Muchas veces no son medidas de fuerza las que se requieren, sino una mayor colaboración. Un país como Panamá seguramente aportará al balance
entre las potencias que tiran en múltiples direcciones y obligan a los países pequeños a tomar partido donde no necesariamente hay que hacerlo. Una tarea muy importante que le tocará a este Consejo de Seguridad, donde estará Panamá en el 2026, es la elección del próximo liderazgo de la ONU, que muchos anhelamos resulte en la primera mujer secretaria general. El Consejo de Seguridad es una oportunidad enorme para catapultarnos como país de conciliación y seguir promoviendo la convivencia, el respeto, la solidaridad. Momento también para cultivar la relación con regiones que el mundo interconectado y globalizado nos ha acercado a África, el Caribe o países a los que podemos retribuir, como Haití. Siempre digo que los panameños no somos muchos, pero sabemos movernos por el mundo. En mi caso, el tener orígenes diversos y haber vivido en varios países y sitios, de alguna manera me hace extranjera en donde esté, pero también me obliga a buscar y a practicar la pertenencia. Entiendo y navego mejor las líneas grises, practico la política del entretejido, busco establecer puentes, conectar anhelos. El networking, la construcción de redes, es mi superpoder. Estamos en la antesala de grandes expectativas con un nuevo gobierno que inicia en pocos días. Parafraseando a mi bisabuelo, debemos priorizar la educación. El doctor Herrera, hombre de corte renacentista, educó a sus 4 hijos y por profesión y a través de su obra a tantísimos más. Y aunque las habilidades más preciadas de hoy día quizás sean distintas a esa prodigiosa memoria que le caracterizaba a él, la figura del maestro comprometido con una educación integral sigue siendo piedra angular para el progreso de nuestra nación. Entender nuestra historia, nuestros orígenes, aprender civismo, pensamiento crítico y sobre todo la capacidad de dialogar, nos hará siempre ser mejores personas en el proceso permanente de construir un mejor país. Nuestro mundo del siglo XXI reclama mayor solidaridad y cooperación, ante lo cual el cultivo del humanismo se hace imprescindible, sobre todo de cara al vertiginoso crecimiento de la inteligencia artificial. ¿Cómo capturar el ingenio y la sabiduría humana para catapultar jóvenes íntegros, nuestros hijos, nuestras hijas, hacia un futuro sostenible? No es tarea fácil, pero lo podemos y lo debemos hacer. Y si bien también nos toca abordar el gran reto de la movilidad humana, recordar que la migración es parte de nuestro ADN panameño y que detrás de cada ser humano que migra hay una historia, un vínculo ancestral, un sueño. Entre tantos niños y niñas, seguramente alguno de ellos, una vez llegado a su destino, en el país que fuera, tendrá la oportunidad de estudiar y de hacer cosas grandes y de escribir la historia para que algún día una bisnieta la siga contando.